mismo cuando alguien lee la palabra del Señor. Simplemente será lectura, simplemente será solamente una leída más de la palabra, pero no habrá entendimiento. Peor que sea sembrado en nuestros corazones. Recibe esta palabra de corazón, sabiendo que usted ha venido acá porque el Señor ha querido reunirlo a este grupo para instruirnos, para prepararnos realmente como esos guerreros y guerreras del Señor, no del mundo del hombre, a través de las doctrinas falsas. Mis amados hermanitos, bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias, mi hermano Carlitos, por esa hermosa oración. Vamos a continuar como ya lo prometido el día de ayer. Vamos hoy día sí a Isaías 58 del 1 al 12, mis amados hermanitos. Vamos a ver realmente, ya hemos visto cómo el poder del ayuno se ha manifestado en el Antiguo Testamento. Nos enseña nuestro Señor con el ayuno para qué sirve. En el Nuevo Testamento también tenemos muchos puntos, pero no hemos ido a todo lo que tiene que ver con los ayunos porque es bastante. Sin embargo, hemos visto los puntos principales, mis amados hermanitos, para tener algo de guía realmente, cómo se debe guiar la verdadera iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir, aquí no hay iglesia moderna. El hombre ha modernizado la iglesia, la congregación, que se llama ya en la actualidad, yo les llamo, en lo personal, un grupo, simplemente grupo social. Ya no es congregación de la iglesia del Dios Altísimo, sino simplemente un grupo de reunión social, porque simplemente allí va a obtener usted solamente lo que le conviene a usted. Y lo que le conviene a usted no le conviene al Señor. Porque los anhelos suyos, dice el Señor, que no son los anhelos del Señor. Allí chocamos. Por lo tanto, tenemos que dejar que los anhelos del Señor guíen su vida y la mía. Bendito es el Señor. De esa manera vamos a ser bendecidos, vamos a ser felices, vamos a tener felicidad en nuestro hogar, ser limpios nuestro corazón, nuestra alma, nuestras vidas, y vamos a contagiar ese amor en la familia, en la esposa, en los hijos. De lo contrario, el enemigo, vamos a ver que se refleja destrucción, desamor, separación, etcétera, etcétera, mis amados hermanitos. Eso no es del hombre, perdón, eso no es del Señor, eso es del hombre. Bendito es el Señor. Y vamos a ver con la palabra, ciertamente, alguien que tenga, por favor, que me diga, vamos a ver más adelante, lo que le estoy diciendo es bíblico. Gloria al Señor. Alguien que tenga la porción bíblica le vuelvo a repetir, Isaías 58, del 1 al 12. Amén. Bendito es el Señor. Mi hermana Berito, que el Señor le bendiga, le escuchamos, que el Espíritu Santo de Yahweh sea hablando a través de usted. Gloria al Señor. Cada uno pongamos atención, cojamos cada uno nuestras versiones bíblicas y vamos a entender lo que el Señor le habla a su vida, a su corazón. Bendito es el Señor. Adelante, mi hermanita. Jacob su pecado. Que me buscan
Amén, amén, amén. Gracias, gracias mi hermana Berito, que el Señor le bendiga. Gracias por esa porción bíblica. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Este es el verdadero ayuno. Ya hemos venido viendo por el poder del ayuno. Mire, el ayuno ciertamente más atrás, todavía el Señor no consolida todavía decir como mandamiento el ayuno para la congregación o para su iglesia, para su pueblo. Pero el pueblo del Señor, Dios mismo ponía en sus corazones de esa manera para poder agradar al Señor, y de esa manera que el Señor cumpla nuestros anhelos en cierta forma. Pero en sí el ayuno hemos estado viendo que es una fortaleza. El ayuno es una fortaleza espiritual, nos fortalece para muchas razones, en especial, mis amados hermanitos, para agradar al Señor. Amén. Como ya hemos venido viendo al Señor con un corazón, pero siempre con un corazón contrito y humillado, que es lo que el Señor nos manda aquí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a discernir un poco, mis amados hermanitos, aquí lo que dice la palabra. Vamos a ir al 1. Dice la palabra del Señor: clama a voz en el cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Aquí el Señor, mis amados hermanos, nos está enseñando, primeramente, que tenemos que clamar por el pueblo y por aquel que estése, escúchame bien, y por aquel que estése malo, caído. Tenemos que orar para que el Señor de esa manera llegue su misericordia, sea a una vida, sea a una familia, sea a toda la congregación. En este caso, mis amados hermanitos, aquí nosotros tenemos que orar bastante por aquellas congregaciones que están predicando el falso evangelio. El verdadero pueblo del Señor manda. Aquí dice el Señor que tenemos que clamar. Vamos a discernir poco a poco. Dice: clama voz a cuello, clamar. Si es posible, tenemos que gritar, pero no precisamente gritar con nuestra voz, sino con nuestro corazón. Desatarse en nuestro corazón pidiéndole al Señor, porque usted y yo sabemos que lo que nace del corazón es lo que vale, sea lo bueno o lo malo. Bendito es el Señor. Y no tengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. Quiere decir el Señor que nos está diciendo que tenemos que clamar por el pueblo, primer punto, por el pueblo verdadero del Señor. Ahora allí, todos no pueden ser, pero el Señor conoce quién son sus ovejas. Y aquel que tenga oídos, oiga. Porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es, aparte de orar, ayunar, tenemos que evangelizar con el evangelio de la doctrina sana, mis hermanitos. No va a ser nada fácil, pero allí es donde el Señor nos manda clamar, doblar rodillas y ayunar. ¿Por quién? Por el pueblo. Primer punto, escúcheme bien. El pueblo representa en donde quiera que estés las congregaciones que dicen ser cristianas. Y a lo mejor no lo son. ¿Pero por qué no lo son? Porque están dentro de una doctrina falsa, pero dentro de esas doctrinas o congregaciones, como quieran llamarlo, o grupos. Déjeme decirle, allí sí hay ovejas del Señor. En donde sea puede ser evangelista, testigo de Jehová, mormón, católico. En todos esos lugares están sus ovejas esparcidas. Es por eso que el Señor manda a orar con un corazón contrito y humillado. Primer punto, y a la casa de Jacob su pecado. Bendito es el Señor. Ahora, ¿quién es la casa del pecado? Perdón, la casa de Jacob, que tiene que confesar el pecado. Aquí representa dos cosas. Primeramente, el pueblo. Y también tenemos que ir, no solamente cuando dice a mi pueblo, está hablando de la congregación.
Cuando dice la casa, está hablando que tenemos que predicar y clamar de la misma manera individual, sea por familia o una persona de una familia, o dos o toda la familia. Tenemos que aprender a ayunar, orar por todos estos puntos, mis amados hermanitos, por todas las congregaciones y también individual. Aquí nos está enseñando eso el Señor. Mire, ahora es importante Jacob. ¿De quién se trata Jacob? Es importante entender. Tenemos que profundizar en la palabra del Señor. Jacob es nada más ni nada menos el padre que nacen los hijos de las 12 tribus del pueblo de Israel. Mire. Por eso es que el Señor manda que tiene que orar por esa casa. Eso quiere decir, la casa de mi hermanito Carlos, un ejemplo. La casa de mi hermanito Carlos es la casa que pertenece al pueblo de Israel. Bendito es el Señor. Aquí el Señor nos está enseñando que no tenemos que orar solamente por una persona específica, por toda la congregación. El ayuno por toda la congregación. O puede ser por individual o familia en una casa. Sabiendo que aquí cuando habla de la casa de Jacob está hablando de las 12 tribus. Oídame bien. De Jacob nace los hijos que nacen las 12 tribus. Parece mentira, son el linaje de Abraham. Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob. Y Jacob tiene a sus hijos que son, aquí nombra a las 12 tribus, pero tiene más hijos. Y mire, lo más hermoso, y tal vez un poquito confuso también se podría decir, es que él tuvo, mire, en ese entonces el Señor todavía permitía ciertas cosas. Jacob tuvo algunos hijos, más de 12, de 4 mujeres, 2 declaradas mujeres y 2 siervas. De esas 4 mujeres nacen todos los hijos, y de entre todos los hijos que tuvo Jacob, nacen las 12 tribus, escogidas ¿por quién? Por el Señor. Mire, las 12 tribus no fueron escogidos a dedo, porque Jacob o el grupo de ancianos escogieron, no, si lo hicieron tal vez, pero con autorización de nuestro Padre Celestial. Es por eso importante como subtítulo el verdadero ayuno. Ahora es importante entender, mis amados hermanitos, miren, y entre ellos está Leví. ¿Sabe quién es Leví? Aquel que el primer sacerdote que el Señor reconoció después de ese me fue el nombre. ¿Cómo es el nombre? Se me fue el nombre. Melquisedec. Melquisedec fue el primer sacerdote que nadie lo puso, simplemente no hay raíces de Melquisedec que nació, y asimismo se podría decir que casi se perdió su genealogía, no hubo generación, nada de él. Sin embargo, es el ejemplo del buen sacerdote que Dios dejó a Dios, y allí nace Leví, el cuerpo, digamos, la raíz de los sacerdotes, de Leví. Y para eso vamos a ir a la palabra, porque a mí no me gusta, usted sabe, hablar porque a lo mejor me conviene o porque quiero decir. Para eso vamos a ir a Malaquías, mis amados hermanitos, Malaquías 2, 4, 9. Y alguien que tenga me dice amén para que dé la lectura. Gloria al Señor. Malaquías capítulo 2, versículo 4 al 9. Alguien que tenga en la porción bíblica para que dé la lectura. Amén, gloria a Dios. Amén, pastor. Mi amada hermanita, que el Señor le bendiga, le escuchamos. Amén, amén. La palabra del Señor dice en Malaquías 2, Malaquías 2, del 2 al 4, me dijo pastor. Perdón, mi hermanita. Malaquías 2, del 4 al 9. Antes que nada, quiero que sepan que Leví es hijo de Jacob. Amén.
Leví es uno de los hijos de Jacob, y es uno de los que obedeció el 100%, se podría decir, al Señor. Y vamos a ir con la palabra, cosa que la generación de estos sacerdotes en la actualidad, bueno, no es el punto ese, pero vamos a hablar sobre Leví en este punto. Nos vamos a salir un poquitito, me disculpan por favor, pero es necesario. Bendito es el Señor, porque se trata de la casa de Jacob, por la cual ayunaron para las 12 tribus. Es muy importante entender, y Leví es uno de los puntos principales entre las 12 tribus. Amén, gloria al Señor. Así es que, mi hermanita, por favor, escuchamos. Amén. La palabra del Señor dice en Malaquías 2, del 4 al 9: Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Amén. Amén, gracias mi hermana Berito, gloria al Señor. Mire, ¿por qué esta porción bíblica? Tenemos que saber quién era Leví. Amén, él era un sacerdote. Pero aquí no estamos hablando de los sacerdotes, porque si vamos más adelante a hablar de los sacerdotes, no es el punto, por eso no vamos a ampliar esto. Pero sabemos que ella dice, los haré viles a ustedes, dice a los sacerdotes, porque rompieron el pacto que Dios le dio a Leví, y debió haber continuado con los sacerdotes, amén. Pero sin embargo, violaron así como los pastores abusaron de las ovejas, los sacerdotes, cosa que más adelante es algo que simplemente el Señor dice que ya los desprecia, y en otras palabras, los destituye. Pero el tema de hoy día no es de los sacerdotes, por lo tanto no vamos a ampliar el tema sobre eso, sino que estamos viendo que él fue uno de los sacerdotes que cumplió con lo que el Señor le manda, el único. El resto ya comenzaron, como dice, a violar el pacto de Dios que dejó la ley para el pueblo del Señor. De esa manera estamos viendo uno de los hijos de Jacob, de la casa. Y mucho, ¿por qué este punto? Porque mucho de usted y yo pertenecemos a la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque venimos de allá. Entonces es importante entender que de esa manera el linaje, mire, el linaje tiene que continuar, porque nosotros somos linaje escogido, nación santa, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, nuestra generación viene de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, etcétera, etcétera, mis amados hermanitos. Y dice la palabra del Señor. Entonces esta lectura es importante entenderla. ¿Para qué? Para que veamos que es importante. Mire, cuando habla de la casa, está hablando, y de allí de las 12 tribus hay un montón de cosas que se derivan para cada tribu, con un diferente desempeño para el verdadero pueblo del Señor. Pero hoy el punto no se trata de eso, por lo tanto vamos a continuar regresando, mis amados hermanitos, a Isaías, por favor. A continuar Isaías.
Y dice la palabra del Señor, clama a voz en cuello que te tengas, alza tu voz como trompeta y anuncia, pero dice anuncia, es necesario anunciar el pecado, orar y que se arrepientan. El arrepentimiento es importante del pueblo por su rebelión. Ciertamente el pueblo ha sido, y en la actualidad no lo digo yo, dice el Señor, que sigue siendo rebelde. ¿Qué es rebelde? Rebelde es que no quiere aceptar la corrección, no quiere seguir los caminos del Dios Altísimo, sino seguir los caminos en el nombre de Dios, estando en la congregación, hablando del Señor, pero su vida está torcida. Eso se llama rebelde. No quiere aceptar lo que Dios manda en su palabra, sino preferible la comodidad, lo que el hombre le enseña, a su comodidad, a su manera, mis amados hermanitos. El primer punto, y en la casa de Jacob por su pecado. Tiene que salir el pecado. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, estamos hablando del ayuno, tenemos que ayunar bastante, mis amados hermanitos, por nuestros familiares. Allí está hablando de su casa ahora. Tenemos que orar bastante por nuestra casa para que no haya división, para que no haya